¿Sabías que antiguamente la luz se hacía con química? Una piedra, agua, y una llama lo suficientemente potente como para iluminar minas y faros. ¿Quieres saber cómo funciona? Yo soy Erlen, y la ciencia te lo explica. Para entender este fenómeno, debemos empezar por la piedra misma, el carburo de calcio. A diferencia del carbón o el hierro, el carburo de calcio no se encuentra en estado natural en la corteza terrestre. Es un producto de la ingeniería química extrema. Se produce en hornos de arco eléctrico a temperaturas que superan los 2000 grados Celsius, donde se hace reaccionar óxido de calcio, también conocido como cal viva, con coque o carbono de alta pureza. En este ambiente de calor infernal, el oxígeno de la cal se desprende para unirse a parte del carbono, formando monóxido de carbono, mientras que el calcio se funde con el carbono restante, para crear el carburo de calcio líquido, que al enfriarse se convierte en esa roca grisácea y quebradiza que conocemos. Lo que hace al carburo de calcio una sustancia mágica es su reactividad. Es un compuesto ávido de agua. Cuando un trozo de carburo toca el líquido, ocurre una reacción de hidrólisis inmediata y vigorosa. El resultado es la liberación de acetileno en estado gaseoso y un residuo de cal apagada o hidróxido de calcio. Pero no es un gas cualquiera. El acetileno es un alquino, el más sencillo de su familia, que posee una estructura molecular que lo convierte en un almacén de energía compacto y potente. La clave del acetileno reside en su triple enlace carbono-carbono. En química orgánica, los enlaces almacenan energía, y el triple enlace es uno de los más energéticos que existen. Cuando quemamos acetileno con el oxígeno del aire, esos enlaces se rompen y liberan una cantidad inmensa de energía térmica y lumínica. La llama del acetileno alcanza temperaturas de hasta 3300 grados Celsius. Pero más allá del calor, lo que revolucionó el mundo fue la calidad de su luz. Mientras que las lámparas de aceite daban una luz amarillenta y parpadeante, el acetileno producía una llama de un blanco puro, muy similar al espectro de la luz solar, lo que permitía una reproducción de colores casi perfecta en plena oscuridad. Esta propiedad lo convirtió en la salvación de una de las profesiones más peligrosas del mundo: la minería. Antes del acetileno, los mineros dependían de lámparas de aceite o velas que apenas iluminaban unos pocos metros y se apagaban con la menor corriente de aire. El candil de carburo cambió las reglas del juego. Su diseño era una obra maestra de la ingeniería mecánica simple. 2 cámaras superpuestas, la superior con agua y la inferior con piedras de carburo. Mediante una llave de goteo, el minero controlaba cuánta agua caía sobre el carburo, regulando así la cantidad de gas producido y, por ende, la intensidad de la llama. Era una luz fiable, potente y que además servía como un indicador rudimentario de oxígeno. Si la llama se volvía tenue, el minero sabía que el oxígeno se estaba agotando. ¿Alguna vez has visto un candil de carburo en funcionamiento? Déjame tu experiencia en los comentarios. Sin embargo, el uso del acetileno en las minas de carbón no estuvo exento de riesgos. El gas acetileno es extremadamente inflamable y tiene un rango de explosividad muy amplio. En minas con presencia de metano, una llama abierta siempre era un riesgo. Aún así, en minas de metal, piedra o pizarra, el candil de carburo se convirtió en el estándar absoluto durante décadas. Pero el acetileno no solo iluminó las profundidades de la Tierra, también guió a los marineros en los océanos más hostiles. Aquí es donde entra en escena una de las aplicaciones más elegantes del acetileno: los faros y las boyas marítimas. A principios del siglo XX, mantener un faro encendido requería que un farero viviera en aislamiento, alimentando lámparas de aceite constantemente. El ingeniero sueco Gustaf Dalén revolucionó esto al inventar la válvula solar. Este dispositivo utilizaba las propiedades de expansión térmica de diferentes materiales para abrir y cerrar el paso del acetileno. Cuando salía el sol, la válvula se cerraba automáticamente, y al anochecer, se abría para que una llama piloto encendiera el quemador principal. Gracias al acetileno y a este invento, que le valió el Premio Nobel de Física en 1912, los faros pudieron funcionar de forma autónoma durante meses. Pero el acetileno tiene un lado oscuro: su inestabilidad. A diferencia de otros gases como el propano o el butano, el acetileno gaseoso no puede comprimirse de forma segura en un tanque metálico. Si intentas licuarlo o comprimirlo, el triple enlace de sus moléculas puede romperse de forma espontánea en una reacción exotérmica violenta, provocando que el tanque explote sin necesidad de una chispa externa. Durante años, esto limitó su transporte, hasta que se descubrió una solución ingeniosa. Los tanques de acetileno modernos no están vacíos, contienen un material poroso, como silicato de calcio, que está empapado en acetona. El acetileno se disuelve en la acetona, lo que estabiliza las moléculas y permite almacenarlo a alta presión de forma segura.
Es el mismo principio que el dióxido de carbono disuelto en una bebida gaseosa. A medida que la electricidad se expandía y las bombillas de filamento de tungsteno se volvían baratas y eficientes, el uso del acetileno para el alumbrado público y doméstico comenzó a decaer. Sin embargo, la química no permitió que este gas quedara en el olvido. Se reinventó en la industria metalúrgica. Se descubrió que, si se mezclaba acetileno con oxígeno puro en un soplete, la temperatura de la llama era suficiente para fundir casi cualquier metal. Así nació la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. Esta tecnología permitió la construcción de rascacielos, barcos y puentes a una velocidad sin precedentes, permitiendo a los operarios cortar gruesas placas de acero como si fueran mantequilla caliente. Incluso hoy, el acetileno y el carburo de calcio tienen usos que muchos desconocen. En la agricultura, el carburo de calcio se ha utilizado para la maduración artificial de frutas. Al reaccionar con la humedad ambiente, libera pequeñas trazas de acetileno que, al actuar como un análogo del etileno, la hormona natural de maduración de las plantas, acelera el proceso en frutos como el plátano o el mango. Aunque esta práctica está regulada en muchos países por las impurezas que puede contener el carburo, demuestra la versatilidad de este compuesto. También lo encontramos en los cañones espantapájaros, dispositivos que generan explosiones controladas de acetileno para proteger los cultivos de las aves. Para los entusiastas de la exploración, el carburo de calcio fue el rey indiscutible de la espeleología durante casi un siglo. Los exploradores de cuevas preferían las lámparas de carburo sobre las eléctricas por varias razones técnicas. El calor residual de la reacción ayudaba a combatir la hipotermia en ambientes fríos y húmedos. La luz de 360 grados proporcionaba una mejor percepción de la profundidad en grandes salas subterráneas, y la fiabilidad era absoluta. Mientras tuvieras piedras y agua, tenías luz. No había baterías que se agotaran ni circuitos que fallaran por la humedad. Fue solo con la llegada de los LED de alta potencia que el carburo fue finalmente desplazado de las cuevas. Hay un detalle que cualquiera que haya usado carburo nunca olvida: su olor. El acetileno puro es técnicamente inodoro, pero el acetileno de grado industrial producido a partir de carburo tiene un olor penetrante, similar al ajo o a la cebolla podrida. Esto se debe a impurezas de fosfano y sulfuro de hidrógeno que se forman durante la reacción. Este olor se convirtió en el aroma característico de las minas y los talleres, una firma química de una era industrial que se resiste a desaparecer del todo. Hoy en día, el carburo de calcio se sigue produciendo a gran escala, pero su papel principal ha pasado de la iluminación a la química sintética. Es una materia prima fundamental para la fabricación de plásticos, resinas y productos químicos orgánicos complejos. El acetileno, por su parte, sigue siendo insustituible en ciertos procesos de soldadura donde se requiere una atmósfera reductora y una temperatura extrema que otros gases no pueden alcanzar. La ciencia no solo está en los laboratorios modernos, sino en los inventos que forjaron nuestro camino hacia el presente. Recuerda dar like y suscribirte. Nos vemos la próxima.